Es un privilegio, amado, que Dios nos da siempre que nos levantamos poder abrir nuestros ojos. Mire, hay muchas personas que se quejan en la vida de no tener un buen carro y hay otros que no tienen ni siquiera pie para caminar. Y todos nosotros tenemos todos nuestros miembros intactos, ¿no? Hay por qué ser agradecido, porque siempre va a haber alguien que está en peor condición que nosotros, y aún así esa persona está de pies. Así que aún por el aire que nosotros respiramos y que Dios no nos cobra los biles. Yo siempre he dicho, imagínense que le manden un bill a usted a su casa del aire que usted respira, del sol que nos alumbra, de la luz que nos da. Amén. Y tenemos que ser agradecidos en todo tiempo, en todo momento. En este momento voy a hablar breve de las primicias. Mire, la fiesta de la primicia es una de las fiestas más importantes que hace el pueblo de Israel como nación desde tiempos antiguos, y era algo que inclusive en el libro de Levítico, de Proverbio, dice: honra al Señor con todos tus bienes y con la primicia ¿de qué? De tus frutos. Y dice que los graneros estarán a rebosar. El pueblo de Israel era un pueblo agrícola. Ellos de la primera cosecha, ellos traían a Dios todo el tema, porque ellos saben que había una parte que siempre le corresponde a Dios. Mire, el dar es una de las cosas más importantes para el Hijo de Dios, porque cuando usted se pone a ver, inclusive las personas que no son cristianas, lo que más le batalla es el tema de poder dar. Lo dice, Dios no necesita eso, y es verdad, Dios no necesita eso, pero el que da sí lo necesita. Cuando Dios pone en el huerto del Edén ese árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, usted ha conocido, ¿verdad? Y Dios le dijo a Adán y a Eva: pueden comer de todos los árboles, más del árbol que está en el centro, de eso no comerás. Y usted sabe lo que Dios estaba enseñando desde ahí. No había ley, no había nada. Le estaba enseñando a Adán y a Eva, los primeros hombres, que la primicia de ese árbol era de él, y que el 10%, vamos a decir, de todo lo que ve en el huerto, ese árbol, era de él. ¿Sí me entiende? Y Dios quería probar más era la obediencia de ellos. Y usted conoce un poquito la historia. Satanás se le aparece en forma de serpiente con que Dios ha dicho que no vas a comer de todo árbol. ¿Y qué le dijo Eva? No, Dios no ha dicho eso. Dios dice que sí podemos comer, pero del árbol que está en el centro, de eso no comer. Y Satanás, como no sabía cuál árbol era, eso era lo que él quería, que le revelaran cuál era el árbol por el cual Dios le había dicho que no van. Entonces cuando Eva le dice, no, podemos comer, o sea, en pocas palabras, Dios no ha dicho eso, podemos comer, pero del que está en el huerto, en el centro del huerto, de eso no comeremos, porque de cierto moriremos. Pero era una muerte espiritual. Y para que me entienda, desde el Edén, desde la creación, Dios siempre ha establecido una parte que es para Él. Pero no es porque Él la necesita, sino porque Dios quiere de nosotros todo o nada. Y porque el dar está muy ligado con nuestro corazón. Si usted se acuerda, en tiempo de Jesús, Él miraba la viuda y miraba a los ricos. Y dice que esta viuda con 2 dracmas, lo único que tenía, dio lo que tenía. Y los millonarios daban mucho dinero, pero no conforme al corazón y no conforme a lo que tenían que dar. Y Jesús le dice, de cierto ella dio más. Pero usted sabe por qué a Jesús le interesa tanto lo que nosotros damos. No es porque Él lo necesite, sino es que hay un principio en la Biblia que dice que donde esté tu tesoro, allí estará. Y entonces, como Él no está buscando nuestro tesoro, Él está buscando nuestro corazón. Entonces por eso es que Él siempre prueba al hombre con el dar. Y hace años una vez me dijo un pastor en República Dominicana: tú vas a entender que lo último que se le convierte al cristiano es el bolsillo. Y yo no entendía el bolsillo. ¿Por qué? Porque uno está muy ligado a la parte del tesoro. Y como el ser humano es materia, todo lo material siempre va a ser un afán. Pero créame, las primicias
nosotros no somos agricultores, vamos a decir, el pueblo de Dios daba las hortalizas, daba todo lo que era la agricultura, los animales, la primera, si tenían una oveja, la primera oveja que nacía se la daban y se la dedicaban a Dios. Si sembraban una cosecha, la primera cosecha apartaban y se la daba a Dios. Entonces todo el año era un año bendecido, porque eso era una proclamación de un tiempo profético de abundancia que Dios le iba a dar. Nosotros lo que hacemos es que apartamos, por ejemplo, ¿por qué lo hacemos? Lo hicimos el último domingo de este mes, porque durante este mes de enero, que es el primer mes del año, comenzamos a apartar una parte de toda la semana. Hay personas que apartan toda la semana, hay personas que apartan hasta el mes, lo que Dios ponga en su corazón. Y los que me conocen a mí y saben que nosotros somos personas que no hablamos de dinero, y Dios no nos mandó a eso. Ahora, necesitamos decirle que cuando usted honra a Dios con sus bienes y su primicia, usted es bendecido. Usted es bendecido. Créame, mis hermanos, yo soy testigo fiel de eso. Al principio, cuando me casé con mi esposa, era medio cacarrabia con eso, pero ella me enseñó mucho acerca de eso, porque uno como hombre, uno cree que uno tiene que pagar todo lo primero, y a lo último lo que le sobra le da a Dios. Nosotros entendimos que no, lo primero que nosotros sacamos de cada semana de trabajo es lo que es de Dios. Y las personas que llevan finanzas aquí en la iglesia, que no lo llevamos nosotros, el día que ellos vean que yo no dé mi honra a Dios con diezmo, con ofrenda, que yo no lo haga, de me gano durante la semana en el trabajo que tenga, que no lo dé nadie, porque yo no puedo hablar algo que yo no lo hago. Entonces yo lo creo esto, amado. No hablamos mucho de esto, y quizá una o dos veces al año usted quizá va a ver esto. ¿Y por qué hablamos de la primicia? Porque es algo bíblico. En el internet usted va a encontrar mucha gente que quizá no entiende esto, pero esto es por revelación, no por manipulación ni por intuición. Esto es por revelación, pero la palabra lo dice: honra a Dios con tu ¿qué? Con tus bienes y con las primicias de tu fruto. Entonces de todo lo que usted ha recibido este mes, que es una primicia del 2025, usted separó algo, yo también separé algo después de mi ofrenda, y aquí lo tengo, y eso lo damos para Dios, porque como dice la Biblia, aunque lo reciben hombres mortales, espiritualmente Dios es quien lo recibe. Explicarle un poquito de eso. Es primera vez que lo vamos a hacer, y durante el año lo vamos a hacer por lo menos una vez, que es en enero, y ya más adelante durante el año no le vamos a estar hablando de eso. Pero no solamente de dinero, la primicia a Dios es también de tiempo. Hay que darle primicia a Dios del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Nosotros vivimos en dos mundos, en el mundo natural y en el mundo sobrenatural. Pero ¿cuánto tiempo nosotros vivimos en el mundo natural y cuánto tiempo vivimos en el mundo sobrenatural? Ahora usted entiende por qué queremos manifestación en lo sobrenatural, pero no pasamos mucho tiempo en ese mundo. La respuesta que vamos a tener va a ser de lo natural. Y la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, que el mundo de lo que no se ve, el mundo de lo invisible, es más real que lo que usted y yo podemos ver y podemos palpar. Así que póngase sobre sus pies y vamos a orar a Dios. Aleluya. Los Stalin, lo vamos a hacer con júbilo, con un tema. Yo soy el primero. Hay dos canastos. Me gustaría si ponen la ofrenda en un solo canasto, y lo de la primicia. Sí, por aquí están los dos. Oh, en este de aquí. Perfecto, en este de aquí. Entonces, esto es una oración especial que vamos a hacer, amado, porque no es algo muy común y es una sola vez al año. Si usted trajo sus primicias, usted la va a poner aquí. Si trajo una oveja, también tráigala. Aleluya. Y vamos a orar a Dios y vamos a declarar este tiempo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. ¿Ya todos pasaron? Gloria a Jesús. El hermano Arturo se solicita de beneficio. Santo Dios. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermano. Vamos a orar. Vamos a esperar que todos pasen para orar y así cantar una alabanza.
Ministerio de Alabanza cada día crece. Hay 2 personas que por ahí están ya activos. Está Jorge por ahí, que ya pronto ustedes van a ver a Jorge. La familia de David, por eso no estuvo aquí, el pianista, estaba un poco delicada de salud. Este virus le ha dado a toda la familia y han estado acostados en cama, por eso no pudieron venir hoy y pedimos la oración para ellos. Hay una información que quiero darle hoy en este día. Le tocaba al pastor Scott ministrar la palabra, es el pastor americano de acá. Y él se confundió, se confundió, ahorita lo llamamos y se había confundido. Lo que pasa es que nosotros tenemos el evento a las 5 de la tarde y él pensó, me dijo Alex, que solamente le habían dicho que para el evento, pero se había confundido de que él le tocaba predicar. Entonces me va a tocar a mí soltarle algo de parte del Señor que no estaba programado, pero... Y mi hermana Yajaira, que está aquí con nosotros, le iba a traducir, ¿no? ¿Hay algún americano aquí? Sí, porque si había algún americano aquí, ponía entonces a Yajaira que me traduzca de español a inglés. Es una sierva, hermana de Dios ahí que está con nosotros, que no solamente hablar inglés es porque uno habla inglés hay que traducir, sino que hay que tener también esa experiencia, y ella tiene mucha experiencia en el área de traducir de inglés para español, de español para inglés. Y pronto vamos a tener, porque hay algunas personas que me han dicho, pastor, usted tendrá alguno de los aparatitos que cuando a veces han venido algunos americanos que no hablan nada de español y necesitamos por lo menos esos aparatitos ponerle para que le traduzca del español al inglés, hasta que su pastor pueda hablar inglés. Algunas palabras ya me están saliendo, algunas oraciones como thank you Jesus, thank you Lord. Aleluya, frase muy corta, pero ahí voy. Aleluya, pero no, estamos aprendiendo. Lo bueno es que cuando usted está, me ha pasado que cuando tú tengas un área de tu trabajo y comienzan a hablarte en inglés, tú comienzas a contestar sin programarte, y tú dices, y a veces cuando quiere hablar español y quiere hablar en inglés, como que se te borra todo el cassette, ¿no? Pero a veces me pasa que a veces comienzan a hacerme preguntas, y cuando ya comienzan a hacerme preguntas y yo a contestarle en inglés, cuando comienzan a tener una conversación más fluida, yo le digo, is my English not good? No es bueno, no, it's not good. Entonces, no es bueno. Entonces, ¿por qué? Porque por default tú como que comienzas a contestar sin tener que pensar. Pero yo sé que vamos a tener algunos Gringolandia aquí también, y vamos a tener este sistema para que ellos puedan también escuchar la palabra, pero con un sistema que vamos a comprar de que alguien le esté traduciendo y ellos puedan escuchar. Amén. Si voy a querer que Alex ya está conectada a la computadora, voy a compartir brevemente, vamos a ser breve con un tema que cuando Alex me dijo hace unos 20 minutos que me dijo que yo le dije, llámate al pastor Scott, porque no sé si se acuerda que él le toca ministrar hoy, pero se confundió. No sé si pensaba que era el próximo domingo. Vamos a poder, en la partecita de abajo, Alex, en la última de abajo, ahí es, no, en la última, la que está en la derecha, no, la que está, la otra, después de eso es que lo pone más grande. No, la otra. O sea, en tu derecha, la última hacia tu derecha. Ok. Tienes que maximizarlo primero tú. Lo maximiza y ahí ya yo lo puedo controlar de aquí. Ok. Perfecto. Aleluya. ¿Está conmigo aquí? Aleluya. Yo quiero que usted vaya a su Biblia. Se quitó. Que Alex yo creo que tiene una Mac, y casi siempre que utiliza mi computadora ahí se enrieda. Ayúdale por favor, Stalin. ¿Ya está? No está reconocido. Ok. Perfecto. Ok. Sí está, dame un segundito, pero tiene que estar toda la pantalla, dame un segundito.
Perdón, vamos primero a Corintios capítulo 12, versículo 2. Cuando lo tenga ahí me puede decir amén. Y le vamos a dar tiempo, no se preocupe, que lo busque. ¿Ya lo tienen todos? Y vayan teniendo marcado también por ahí Mateo capítulo 27, versículo del 45. Mateo 27 del 45 al 66. Solo que lo tenga por ahí. Ok, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre paréntesis dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. Dios lo sabe, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y más atrás dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas, Mateo 27, 45, hasta la hora novena sobre toda la tierra. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vamos a dejarlo ahí. La palabra que le voy a compartir es sobre este tema: choque entre dos reinos. Diga conmigo: choque entre dos reinos. Muchas veces, como le decía al principio, el ser humano está condicionado a vivir solamente en un reino natural. Pero nosotros los cristianos entendemos que el reino sobrenatural y el reino invisible es más real que lo que nosotros podemos ver. Hay una palabra en Salmo que dice el rey David: mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros están escritas todas las cosas de mí que luego serán formadas. O sea, que todas las cosas que usted ve de usted, que yo veo de mí, no fue producto de una casualidad o coincidencia, sino que en el libro de Dios estaba escrito todo lo que usted ve. ¿Sí se entiende? Por eso es que lo que usted ve es como una sombra de lo que no se ve. En el cielo ya usted y yo existíamos en el corazón de Dios. Antes de existir, ya nosotros existíamos. Antes de existir en este plano natural, nosotros existíamos en un plano espiritual. ¿Por qué choque entre dos reinos? Porque siempre la naturaleza natural va a estar en ataque con la naturaleza espiritual. La Biblia dice que el hombre natural, que está viciado de sus pasiones, de su deseo, de su vanidad, todo lo que quiere es todo lo que produce la materia, lo material. Pero el hombre espiritual, el hombre conforme a Dios, siempre va a querer lo de Dios. El hombre natural o el hombre carnal va a querer las cosas que le satisfacen a este cuerpo. El hombre espiritual va a querer las cosas que le satisfacen a Dios a través de el Espíritu. Y siempre va a haber un choque, siempre va a haber una guerra, siempre va a haber un pleito. Es como que uno empuja y lo duro es que esas dos naturalezas están en uno mismo. Hubo una persona una vez que me dijo hace unos meses atrás: pastor, yo leí una parte en la Biblia y me asusté, porque me dice: cuídate de la que duerme a tu lado. Y yo estaba que miraba a mi esposa así como cuidado si me da un palo esta aquí. Y ella me decía nuevo: cuídate, leí eso, pastor, cuídate de la que duerme a tu lado. Y la que duerme a mi lado es mi esposa.
Y yo pensé como que me iba a dar algo, me iba a dar un palo, algo. Y yo le dije, no, créeme que hay una que duerme a tu lado, que a veces ni tu esposa está ahí, está durmiendo contigo, es tu carne. Y cuando la Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado, está hablando de esta naturaleza. No lo está hablando de un término natural, está hablando de ti. Muchas personas se viven cuidando de muchas personas, pero a veces se dejan descuidar de las personas que más tienen que cuidar, si es de uno mismo. Y le voy a decir algo, cualquier persona puede boicotearte algo, pero cuando eres tú mismo que te boicotea, en tu mente es terrible. Entonces el hombre natural y el hombre espiritual está en nosotros. Acuérdense que el cuerpo tiene alma, el ser nuestro tiene primero espíritu, después tiene alma y al último espíritu. Diga conmigo espíritu, alma, diga conmigo alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para Dios. Me llama la atención que cuando Pablo dice todo vuestro ser, comienza con espíritu. ¿Por qué no comienza con el cuerpo y lo deja de último? Porque el espíritu es la parte más importante de nosotros y a veces es la que más descuidamos. Y Pablo dice todo vuestro ser y comienza con el espíritu, después comienza con el alma. El alma es más importante que el cuerpo, porque en el alma es que están sus emociones, en el alma están sus sentimientos, sus acciones, sus pensamientos, el intelecto, todo está en el alma. Y a lo último está el cuerpo. Pero usted va a estar de acuerdo conmigo que casi siempre uno le pone más empeño al cuerpo que al espíritu y que al alma. Este cuerpo necesita vestirse, necesita vestir bien, en un aposento alto. Y escúcheme, recibí esa voz en mi espíritu. ¿Cuánto pesa tu hombre? Porque a veces nosotros nos afanamos por el hombre exterior, el gimnasio, y llega enero y uno comienza la rutina. Ya comenzamos nosotros también. Cuando mi esposa me regaló esto, no me lo podía ni abotonar en diciembre. Y ya veo que estoy bajando porque ya me lo puedo abotonar. Pero uno se preocupa de eso natural. Pero ¿cuánto pesa tu hombre interior? Así como este cuerpo necesita alimento, comida, necesita para el dominicano su buen arroz, su buen plátano, para el mexicano su buen pozole, dice el hermano, para nuestro hermano venezolano su buena hallaca, arepa, cachapa. Y para los italianos tenemos a Héctor, que es italiano aquí. ¿Qué comida allá en Italia? Muy común, la pasta, obviamente. Pizza. Entonces, este cuerpo exterior a flote, y es bien, hay que mantenerlo con vida, porque si no comemos, morimos. Ahora, ¿cuánta comida nosotros le damos al hombre interior, al hombre espiritual? Por eso es que cuando uno viene a los pies del Señor, uno debe de coger esto, es el rollo, y la Biblia dice que debemos de comernos el rollo, porque la palabra de Dios es como un pan que alimenta a nuestro hombre interior. Cuando leemos la Biblia estamos comiendo, cuando oramos estamos comiendo, estamos comunicándonos con el cielo y viene esa comunicación directamente. Entonces siempre el hombre exterior va a estar en constante lucha con el hombre interior para oponerse a que lo que Dios ya dijo que va a hacer no se cumple en nuestra vida. Y por eso créame que hay gente que dice voy a la iglesia y tiene mucho que no va, y tú verás que se le va a poner cualquier cantidad de obstáculos para que usted vaya. ¿Por qué? Porque el hombre exterior siempre está moviéndose al exterior. Y por eso me llama este tema, choque entre dos reinos. Dios me lo dio literalmente, mi hermano, hace como unos 13 años atrás. Y a veces lo tengo ahí, no sé si lo he hablado aquí, creo que nunca lo he hablado aquí, pero hace muchos años Dios me dio en un tiempo de retiro esto. Y lo que le voy a decir brevemente, yo podía seguir el mensaje. Acuérdense que nos quedamos con hijo pródigo y ni siquiera y dije yo,
voy a seguir con eso. Y literalmente cuando fui allá atrás, el Espíritu Santo, porque uno debe de dejarse guiar. Yo podía decir, yo tengo eso ahí preparado, que no hable el hijo pródigo. Hablamos solamente del mendigo y del qué, y del príncipe, pero nos quedamos con el pródigo. Va a ser para la próxima. Pero Dios quiere que le hable de esto. ¿Por qué? Porque debemos de abrir nuestros ojos al mundo espiritual. Debemos de abrir nuestros ojos al mundo invisible. No crea que todo lo que le llega a usted le llega por casualidad o porque tiene que llegarle, como dicen mucho, la ley de Murphy. Si algo va a salir mal, no. A veces hay cosas que tú debes de provocarla y hay cosas que en el mundo espiritual tú la deshaces para que en el mundo natural no te llegue. Pero debemos de entender y abrir el ojo de qué, del entendimiento. Por eso es que cuando Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace ¿cuántos años? Mire, Pablo fue el apóstol más prominente prácticamente del Asia Menor en esos tiempos. Fue el último apóstol en llegar. Escribió aproximadamente, está diciendo, hace 14 años conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo. O sea, si él dice que hay un tercer cielo, matemáticamente hablando, entonces hay un primer cielo y hay un segundo cielo, ¿verdad? Por lógica. Pero él no fue ni al primer cielo ni al segundo cielo. Diga conmigo, fue al tercer cielo. Tuvo una experiencia en el tercer cielo. Ahora, ¿qué hay en el tercer cielo? Según la teología paulina o la teología del tercer cielo, el primer cielo, dentro de un contexto del mundo espiritual, es conocido el cosmos, la tierra donde nosotros habitamos. El segundo cielo ya es la parte prácticamente de la parte espiritual, donde habita Satanás y toda la jerarquía satánica. Muchos creen que Satanás habita en el infierno. Mire, el infierno es una cárcel que ni a él le gusta estar ahí. La Biblia dice que él opera desde los lugares celestes. ¿Por qué él está en el segundo cielo? Porque una de las cosas que le nació en el pensamiento a Satanás fue, en Ezequiel capítulo 28, dice, subiré y estableceré mi trono y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Sobre las estrellas edificaré mi trono. Entonces, como él no puede estar en el tercer cielo, él está ¿en dónde? En el segundo cielo. Y hay una jerarquía que dice que hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, hay un lugar que se llama el tercer cielo, que ahí no habita nada incorruptible, ahí no habita pecado, porque es en ese lugar donde habita Dios y habitan los ángeles. Entonces, este hombre que hace 14 años, para poder acceder al tercer cielo, tuvo que pasar por el segundo cielo, tuvo que pasar por el primer cielo y llegar al tercer cielo donde habita Dios. Y los versículos más adelante de ese capítulo de Corintios capítulo 12, si usted lo lee, usted va a ver que él va a decir y se cosas así que Dios tiene preparada para que lo aman. Inclusive él dice, se me mostraron cosas que no es para este tiempo decirla. 14 años con una experiencia como esa. Mire, si nosotros tenemos una experiencia chiquititica, de una vez prendemos la cámara y la subimos a Facebook para que todo el mundo lo sepa. Porque queremos que todo el mundo sepa la novedad de lo que Dios hizo, ¿no? Vivimos una era donde todo el mundo, aquí me estoy comiendo este arroz con leche, y se toman una foto. ¿Y qué le interesa a la gente de las redes sociales del arroz con leche que usted está comiendo? Aquí estoy en tal sitio. Mire, a veces yo sé durar semanas que no entro a las redes sociales, porque a veces yo entro y es que no tienen tiempo estas personas. Y si lo aprovecharan, pero no para cosas vanas, ¿no? Pero gloria a Dios. Pablo está diciendo que él conoce a un hombre que hace 14, ¿cuánto? 14 años. O sea, él tuvo una experiencia tan sublime y esperó ¿cuántos años? 14 años, porque él entendía que durante esos 14 años anteriores no era el tiempo para él decírselo a la iglesia. Tener ese dominio para tú recibir algo de Dios y esperarte no 14 días, no 14 meses, 14 largos años para contar esa experiencia. Eso es tener dominio propio. Porque a ver, mire lo que Arturo compartía ahorita, y gloria al Señor, la experiencia de lo sobrenatural que él contaba, de cómo por teléfono Dios le muestra todo lo que le estaba pasando en una casa que ni siquiera había ido, y cómo a través de esa palabra de revelación, de ciencia, estas personas quieren que Dios entre a su vida, a su negocio, a su corazón.
Porque cada vez que Dios permite que uno acceda al mundo de lo sobrenatural, no es para que el hombre sea gloriado, sino para que su voluntad en la vida de esa persona sea manifiesta y esa persona se acerque a Dios. La gloria no es mía, no es de un hombre, de una mujer, es de Dios, siempre. Por eso es que tenemos hasta que tener cuidado cuando Dios hace algo en nuestra vida para nosotros querer con la intención llevarnos la gloria para nosotros. Debemos decir, como dijo aquel, siervo inútil soy. Yo solamente soy un barro, soy un vaso de barro que a ti te place depositar un tesoro por dentro, que es tu Espíritu Santo, para yo poder manifestar lo que tú has puesto en mí. Diga conmigo, choque entre dos reinos. Ahora avancemos. El número el versículo 45 de Mateo 27 dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? La hora sexta, traducida al español nuestro, son las 12 del mediodía. Y la hora novena son las 3 de la tarde. Lo que el escritor Mateo está diciendo aquí es que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tiniebla. Diga conmigo, tiniebla. Sobre toda la faz de la tierra. No dice sobre un lugar, dice sobre toda la tierra. Ahora, cuando habla de tinieblas, no está hablando de la oscuridad normal que usted y yo tenemos en la noche, que es conocida, Dios dice, una lumbrera menor y una lumbrera mayor. Durante la noche no se está refiriendo literalmente a esa oscuridad natural. Cuando en la Biblia tú buscas este contexto en el original, tiniebla se está relacionada a una fuerza de maldad, de oscuridad que se mueve para que usted y yo no hagamos lo que tenemos que hacer de parte del Señor. Y cuando la Biblia dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tiniebla, lo que nos está diciendo es que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo una concentración de espíritu maligno tan fuerte sobre la tierra que obstaculizaba que los rayos ultravioletas del sol penetraran a la tierra. Ahora, ¿por qué estaba pasando eso? Y bíblicamente tiene alguna explicación a eso, sí, y se la voy a dar, amados. Jesucristo está en la cruz del Calvario, está siendo crucificado. Ese es el contexto de eso. Él está siendo crucificado. Toda la fuerza que se mueve en el segundo cielo estaba expectando, diciendo, matamos al Hijo de Dios. Y Satán se estaba burlando y riéndose y reunió a los millones que él había confundido. Acuérdense que la Biblia dice que él confundió a los demonios. Y dice que comenzó y lo invocó. Y todos estaban expectando, mirando la muerte del Hijo de Dios. Y Satanás riéndose, ¡ja, ja, ja! Tenemos al Hijo de Dios, lo matamos. Él pensó que había vencido. Reúne a todos los ejércitos de él. Ellos están expectando. ¿Cómo yo les puedo explicar eso? En Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 15 dice, y exhibiendo públicamente. Mire, amado, no hay una manera que usted pueda ver un espíritu maligno de una manera natural que no sea así, porque ellos son espíritus, no se ven. Ahora, la Biblia dice en Colosenses que dice que Jesús los exhibió públicamente. Quiere decir que estaban a los ojos. Una persona sin discernimiento puede decir, es una oscuridad. No, eso no era un eclipse normal, eso no era una oscuridad, porque desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde no era una oscuridad normal, era tiniebla. Los espíritus estaban aglomerados, millones y millones, mirando la muerte del Hijo de Dios. Y Colosenses dice, y habiéndolo exhibido públicamente, dice, despojó a los principales y potestades, clavándolo allí en la cruz. ¿Me sigue? Entonces, esas tinieblas que siempre están ahí, muchas veces el enemigo cree que ha ganado la victoria sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu negocio, sobre todo. Mire, y déjalo que se ría. Porque lo que él cree que es una victoria para él es muy tonto. Estúpido también es Satanás. Porque él se reía y él pensaba que tenía todo ganado. Porque él pensando que matando al Hijo de Dios ya mataba todo. Y él no entendía que el mismo Hijo de Dios estaba poniendo su vida para que todos nosotros que estábamos en delitos y muertos en pecado pudiésemos tener vida en él.
Por eso es que en el cuerpo de Jesús Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque así como la muerte entró por un hombre, Adán, así la vida entró por otro hombre, Jesús. Y cuando Él está en el clavado en el madero, Él está allá y Satanás está expectando. Aleluya. Hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, dice, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esta es una palabra aramea que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahora, Elí, Elí, lama sabactani no es simplemente decir: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es como cuando un niño está en un peligro, está diciendo a su padre: papito, me ha tremendo. Ahora, literalmente Jesús se sentía desamparado, porque aunque Él fue tentado en todo pero sin pecar, pero la Biblia dice que Él estaba cargando todo el pecado de usted y mío y de todas las generaciones, pasado, presente y futuro, en su cuerpo. Y la santidad del Dios Padre era tan tremenda que aún en ese momento Él no podía estar con el Hijo. ¿Me sigue? Amén. Él no estaba llamando a Elías. Él estaba diciendo: papito, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me he desamparado? Pero escuchen lo que sigue. Y dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a ese. Se comenzaban a burlar. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre. No era el vinagre que usted y yo utilizamos, amado, de que para hacer la ensalada ahí con el tomate y la hortaliza. No. Era algo como... hasta le cortaba la respiración, no podía respirar. Él pide sed y le dan ese ungüento amargo de que para que tome. Aleluya. Y dice: pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo, dice, otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Diga conmigo: mas Jesús, habiendo clamado otra vez, entregó el espíritu. O sea, si la Biblia me dice que Él, habiendo clamado otra vez, quiere decir que hubo un primer amor. Porque Dios le va a abrir los ojos. Porque a veces usted tiene guerra y pleito y usted cree que con el hombre natural. No, a veces son con cosas espirituales. Y tiene que saber cómo batallar eso, amados. Tenemos el Espíritu Santo que nos ha dotado de toda la armadura de Dios para poder pelear y batallar en ese choque que constante lo tenemos, ese choque entre dos reinos. Dice en Lucas, en Marcos y también en Juan, cuando nosotros leemos esta misma historia, una de las palabras dice: y habiendo clamado otra vez, una de las cosas que Él dijo fue: Padre, en tu nombre encomiendo mi espíritu. Ahora, esta parte no está aquí. Aquí dice: y habiendo clamado otra vez, porque esta misma frase en Marcos, esa frase que dice: y Jesús exclamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, lo que Jesús le está diciendo al Padre: Padre, yo entrego mi espíritu en tus manos. Porque Él sabía que el cuerpo iba a estar muerto durante 3 días, pero el espíritu iba a estar haciendo una función que solo